Parece que hoy en día ningún villano puede ser simplemente malo, tiene que tener un pasado trágico, un trauma profundo, un sufrimiento que lo justifique. Lo abandonaron, lo humillaron, le rompieron el corazón, todo con tal de que el espectador diga pobrecito, lo entiendo. Pero, ¿y si no hay nada que entender? ¿Qué pasa con esos villanos que no tienen una gran herida detrás? Que no buscan redención, ni cariño, ni tu empatía. Villanos que solo quieren ver el mundo arder, tal y como dijo Alfred en The Dark Knight. Hoy no venimos a justificar a nadie, hoy hablamos de los monstruos reales, los que no tienen una historia triste detrás, solo una sonrisa sádica, poder en las manos y cero ganas de detenerse. El trauma vende, pero ya está quemado. Claro que un villano con pasado trágico puede ser fascinante, Zuko, Magneto y el Joker de Joaquin Phoenix. Todos ellos tienen capas, contradicciones, momentos de duda, están bien escritos y por eso funcionan. Pero el problema llega cuando ese recurso se vuelve obligatorio, cuando el trauma ya no es una herramienta narrativa, sino una plantilla, un molde fácil para dar la ilusión de profundidad. Oh no, el villano está matando inocentes porque su madre lo abandonó y su único hermano murió en un incendio provocado por el sistema. En serio, no todo personaje trágico es profundo y no todo personaje que sufre se vuelve interesante. Muchas veces el trauma no se construye, se impone. Se usa como un atajo emocional para que llores un rato, para que digas pobrecito y te olvides de cuestionarlo. Cyberpunk, el Runner, es un ejemplo claro, visualmente impactante, música potente, pero su tristeza se siente fabricada, forzada. Este anime no me gusta, ok. Y escribiendo este guión salió la noticia de que los guionistas dijeron en una entrevista que decidieron hacer momentos tristes a la fuerza solo para generar el llanto en el espectador. Me dieron solo más motivos para criticarlos y no me voy a detener porque quiero hacerle un video aparte. Y es que una frase que se repite mucho es: si te hacen daño es normal que cambies, que te rompas, que seas malo. Y sí, tiene algo de verdad, pero ¿por qué solo lo aplicamos a los villanos? Hay héroes con pasados iguales o peores y aún así eligen hacer el bien. Guts debe ser violado, traicionado, perseguido por demonios que lo quieren devorar alma y cuerpo, una vida marcada por el odio y la sangre. Su rabia lo devora, su existencia es una lucha contra el abismo, pero él no es un héroe, es un monstruo enfrentando monstruos y por eso no es el ejemplo que quiero aquí. Lo que me refiero es al Capitán América. Es un personaje hecho para ser bueno, un Boy Scout de toda la vida. Lo abandonaron, le hicieron bullying por ser delgado, su mismo país lo rechazó aun cuando estaba necesitando tropas y aún así elige ser bueno, ser la voz del débil y ir en contra del sistema cuando ve que falla. Entonces, si un personaje con un pasado trágico puede ser héroe, ¿por qué justificamos tanto a los villanos? ¿Por qué ese esfuerzo en hacerlos comprensibles? ¿Por qué esa obsesión por humanizar al monstruo, pero no celebrar al justo? A veces el mal no necesita explicación, no todo trauma justifica una masacre, no toda herida vuelve noble al victimario. A veces simplemente eligen el camino oscuro y eso en muchos casos es más aterrador que cualquier historia triste. Johan, The Monster. El mal más puro es el que no puedes explicar. Johan no tiene un pasado que justifique su comportamiento. Sí, tuvo una infancia dura, sí, hay algo de manipulación, pero lo verdaderamente inquietante es que él elige ser lo que es elegante, educado, casi angelical en apariencia. Pero detrás de esta calma hay vacío, un hueco insondable que consume todo lo que toca. No quiere poder, no quiere dinero, no quiere vivir. Johan solo quiere comprobar que la vida no tiene sentido y destruir a quien aún cree que sí. Es un asesino que no llora, ni grita, ni goza, solo observa mientras todo colapsa. Y eso lo hace más monstruoso que cualquier demonio. Griffin de Berserk no lo hizo por venganza, lo hizo por ego. Griffin no fue traicionado, no fue oprimido, no fue destruido por el sistema. Fue él quien traicionó, fue él quien decidió sacrificar todo. Todo menos su ambición. La banda del halcón lo seguía como un dios. Guts lo admiraba, lo amaba incluso, y él los entregó como ofrenda. ¿Por qué? Porque su sueño valía más que sus vidas. Griffin no cayó, ascendió a costa de todos y ni siquiera se arrepintió. Eso es lo que duele, eso es lo que lo hace inolvidable. Freezer no necesita un pasado oscuro,
no lo volvieron así, él es así, destruye planetas como si fuera basura, es clasista, racista, sádico, se ríe mientras asesina civilizaciones enteras y lo disfruta, le gusta, no hay otra motivación, no hay pobrecito, su padre lo maltrató, no, es malo y punto. Freezer representa la maldad como espectáculo, una caricatura pero con un núcleo completamente oscuro. Sukuna no fue corrompido, no fue marginado ni traicionado. Desde que aparece deja claro que lo suyo es el poder y la destrucción, le da igual el bien o el mal. Solo le interesa el control absoluto, el dolor ajeno, el caos. Y cada vez que sonríe, cada vez que lanza una carcajada, sabemos que no hay nada que salvar. No hay arco de redención, no hay duda moral. Sukuna es un recordatorio de que el mal también se puede disfrutar. Aquí hablamos del terror puro, no de villano con motivación, sino de encarnación del horror. Bob es una entidad, una presencia que posee, que arrastra, que rompe mentes, y Leland, su huésped, representa esa ambigüedad insoportable. ¿Fue víctima o cómplice? La serie nunca te da una respuesta clara, y eso lo hace más perturbador, más real. El mal inexplicable que existe solo porque sí, ese es el que se te mete en la piel. Ahora, una mención especial. Sí, Walter comenzó mal, pobre, enfermo, frustrado. Vivía en una vida gris, con sueños rotos. Y sí, lo traicionaron, lo abandonaron y le robaron su éxito. Tuvo razones para romperse. Pero en algún momento todo mejoró. Podía parar, tenía el dinero, la familia, la salida. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le gustaba, porque ser Heisenberg lo hacía sentir poderoso, porque por primera vez en su vida alguien temía su nombre. Lo hice por mí, porque me gustaba y era bueno en eso. Eso no es redención, eso es confesión. Walter White no es una víctima, es un villano en traje de padre de familia, un lobo disfrazado de oveja. Estos son los verdaderos monstruos, no buscan tu empatía, no necesitan una historia triste para ser fascinante, porque el mal, cuando no es justificado, es más honesto y mucho más inolvidable. Hay algo que hemos perdido en la ficción moderna, el misterio del villano, ese terror que nace no saber el por qué. Cuando tratas de explicarlo todo, de justificarlo todo, de llenar cada grieta con trauma y tristeza, terminan por apagar lo que hacía aterrador en primer lugar. A ver, aquí diré algo, y es que el caso de Itachi Uchiha, Naruto, al inicio Itachi era perfecto como villano. Frío, silencioso, un asesino implacable que masacró a su propio clan, incluyendo a su familia, todo con una calma que lava la sangre. Era un símbolo de traición, un enigma, un trauma para Sasuke y un misterio para nosotros, pero después le dieron un giro. Le metieron la tragedia, la causa noble, el sacrificio silencioso, lo hizo por el bien de la aldea. Y de pronto el monstruo se volvió un mártir. Y está bien, funciona, su historia es trágica, emotiva, dolorosa, pero no todos los villanos deben seguir ese camino. Hay casos que no tienen ni pies ni cabeza. Akasa es un demonio despiadado, un asesino que sonríe mientras destroza gente, que disfruta la violencia, que busca pelea por puro gusto. Y durante toda la serie lo ves así, un monstruo con técnica letal, hambre de sangre y cero remordimiento, pero luego te sueltan el flashback trágico. Ay, pobrecito, fue humano, tenía una vida triste, le robaron todo y Muzan le borró la memoria. ¿Y qué? Ahora se supone que lloremos por él, que entendamos al mismo que reventaba cazadores como si fueran muñecos mientras sonreía. El pasado no borra la elección, el sufrimiento no anula el sadismo y borrar la memoria no borra la esencia. Ah, pero es que él no recordaba quién era, no me vengas con eso. Porque la Akasa que vimos en pantalla sí disfrutaba matar, sí se burlaba, sí lo gozaba. Y ahora me quieres lanzar la tragedia para que diga, ay no, en el fondo era bueno. No, no era bueno, era un monstruo y esa era su gracia. Meterle drama a la fuerza no lo hace más profundo, lo hace más inconsciente. Este es el problema con la humanización mal entendida. Confunden pasado con justificación, confunden lágrimas con desarrollo, y lo que era un villano memorable termina siendo otro más del catálogo de víctimas funcionales. Cada vez que tratas de explicar al monstruo, dejas de temerle.
porque se vuelve humano y si quieres un monstruo, tienes que quitarle esa esencia. El verdadero miedo, el miedo que perdura, no está en la compasión, sino en la incertidumbre, en lo desconocido, en la idea de que no hay redención posible, ni lógica, ni perdón. El misterio genera respeto, el vacío genera tensión y lo más inquietante que puede tener un villano es eso, no puedes redimirlo, no entenderlo, solo verlo y temer. Digo que los villanos con traumas estén mal, algunos son brillantes, profundos, dolorosos, pero lo que sí digo es que no todos lo necesitan. A veces el mal no tiene un origen, no tiene una justificación, no tiene explicación fácil. Y eso lo hace más real, más incómodo, más potente. Porque entender al villano puede dar consuelo, pero no entenderlo te deja con miedo, con preguntas, con tensión. Así que dime, ¿tú cuál eliges? ¿Con el que llora por dentro o con el que quema el mundo sin pestañear? Te leo en los comentarios.